Ernesto Morales és doctor en Sociologia i director de l'Escola IGOB de la Universitat Autònoma de Barcelona. També coordina el màster Polítiques Socials i Acció Comunitària amb diferents universitats catalanes. A més de ser ponent en diferents cursos i conferències i autor de nombroses publicacions. En aquesta càpsula, l'Ernesto ens recorda els 3 eixos de la intencionalitat que hauria de tenir tota acció comunitària: l'enfortiment, inclusivitat i millora de les condicions de vida. I ens proposa parlar de la importància de les estratègies relacionals per guanyar eficàcia. Se centra en l'apoderament i, partint de la psicologia social, assenyala 3 tipus: individual, grupal i comunitari o polític. Cal esmentar que l'estratègia relacional de les nostres associacions ha de facilitar aquests 3 nivells d'apoderament per a reforçar la nostra capacitat d'intervenció actual y futura. Si tomamos el esquema básico, ¿no? Los pilares de la acción comunitaria, ¿no? tal y como alguna gente los concebimos o los comprendemos, esta idea de la acción comunitaria tiene una intencionalidad que es empoderar a la gente, la acción comunitaria tiene una intencionalidad que es incluir a la gente, trabajar con todos, y la acción comunitaria busca mejorar las condiciones de vida, ¿no? O un cambio sustantivo, ¿no? de la realidad. Para mí es clave comprender de que en ese triángulo, en ese pilar, las estrategias relacionales, es decir, cómo nos relacionamos con los demás, son claves para que esa acción comunitaria sea efectiva. Es decir, para que seamos capaces, ¿no? de hacer fuerte a la gente, de incluir a todo el mundo y de conseguir nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo de cambio. Es interesante ver, por ejemplo, ¿no? o lo que hemos podido aprender analizando esas experiencias, es el enfoque, por ejemplo, que se da desde la psicología comunitaria, todo el tema de la acción comunitaria en estas lógicas más del empoderamiento. Entonces, ellos tienen yo creo que tienen como un esquema de análisis que nos ayuda mucho a la hora de pensar en cómo articular y cómo organizarnos, ¿no? a la hora de impulsar una acción comunitaria. Entonces, ellos nos hablan de que hay como 3 elementos. Ellos hablan de que hay 3 elementos o 3 niveles. Nos hablan de que la estrategia relacional ha de buscar o tiene que tener la intencionalidad de empoderar a los individuos, que ahora os explicaré, os haré un apunte qué significa eso. Hay una dimensión que tiene que ver con empoderar a los grupos, es decir, con la idea de aprender a cooperar entre individuos, ¿no? y generar, ¿no? o impulsar objetivos colectivamente. Y hay una tercera dimensión, que es ya esta idea más del empoderamiento más comunitario político, que lo que plantea es, ya no solo queremos acciones para mejorar, sino que queremos hacer cambios en el sistema que mejoren las condiciones, no solo de nuestro grupo, sino de varios grupos que puedan estar afectados por este condicionante o este contexto, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? desde la estrategia relacional empoderar a los individuos? Bueno, para que alguien se sienta fuerte, lo que necesita sobre todo es cierto acompañamiento para que tome conciencia de cuál es su situación. De hecho, uno de los pilares centrales de esta idea del empoderamiento es nosotros acompañamos a la gente, no con la idea de sustituirlos o darle respuesta a sus problemas, sino que la acompañamos con la idea de que ellos tomen conciencia de cuál es su problema y que poco a poco vayan mejorando su autopercepción de lo que se le llama la autopercepción de eficacia, es decir, que ellos haciendo cosas, ¿no? dándoles juego, ¿no? en el día a día, sean capaces de empezar a impulsar cosas que las consigan hacer con éxito y les hace sentirse fuertes, ¿no? Esta dimensión del empoderamiento individual tiene como una idea central, que es la idea de la toma de conciencia sociopolítica, que al final lo que significa es que el propio individuo se da cuenta de que está en una situación donde hay relaciones de poder que son complejas, donde él tiene un papel concreto y donde hay unos ganadores y unos perdedores, y él se sitúa en esas relaciones. Entonces el empoderamiento, el primer paso que le permite es tomar conciencia de eso y plantearse organizarse con otros para mejorar su situación, ¿no? Hay otra dimensión del empoderamiento que tiene que ver con esa dimensión más grupal o colectiva, que es cuando como individuo, ¿no? en ese proceso más de acompañamiento, ¿no? en esa metodología de acompañar a las personas y de relacionarnos, nos damos cuenta de que yo solo no puedo, pero con los demás sí. Y entonces, para mí lo interesante es que tú en ese proceso de colaboración no hay un proceso sustitutivo de tutelaje, sino hay una vivencia que te hace ser consciente de que cuando estás cooperando con otros tienes más fuerza, ¿no? y tienes más capacidad de organizarte y alcanzar tus objetivos. Entonces, si eso lo traducimos a nivel de las asociaciones o de proyectos comunitarios, también es muy interesante porque en esta mirada, ¿no? de analizar esas relaciones de poder, por ejemplo, se nos habla de que hay asociaciones que son, ¿no? o agrupaciones comunitarias que son capaces de hacer muy fuertes a sus individuos
y a la vez ser efectivas en sus objetivos, es decir, conseguir el cambio que pretenden, pero haciendo fuerte a los individuos, es decir, que esos individuos tomen conciencia sociopolítica, que tomen esta idea de ser eficaces haciendo lo que hacen, etcétera, ¿no? Pero también hay organizaciones de que pueden ser muy efectivas en sus objetivos, es decir, que son capaces de hacer lo que pretenden, es decir, ¿no? Somos capaces de parar que se construya la incineradora, ¿no? En tal lugar, ¿no? O somos capaces de organizarnos para que pase tal cosa en el barrio. Pero se hace desde procesos muy delegativos, donde hay un liderazgo muy fuerte, pero sin embargo los individuos no crecen, es decir, son modelos de organización en los cuales cuando falta ese líder, pues la organización se desmonta. Entonces es interesante ver de que el tema de trabajar en la dimensión grupal para empoderar a los individuos es algo que también puede sostener a las organizaciones en un futuro. Y es como un elemento muy clave y muy central a la hora de plantearte trabajar. Entonces habría un tercer nivel que ya no es que yo solo me organice, ¿no? A nivel de grupo para conseguir un objetivo, un cambio concreto, sino es que cuando yo comprendo de que mi grupo como tal, al igual que otros grupos, está en un contexto político, social, el cual necesito transformar para mejorar mi situación y para conseguir mis objetivos, ¿no? Entonces me planteo cambiar elementos que condicionan el sistema, que condicionan el contexto. Si intentamos poner un ejemplo sobre procesos de este tipo, ¿no? que podríamos decir que tiene esa visión comunitaria y organizativa, para mí es súper interesante, por ejemplo, aquí en el Estado español, ver cómo han funcionado las plataformas de afectados por la hipoteca o las plataformas antidesahucios, ¿no? Por ejemplo, en estos espacios llegan las personas totalmente destrozadas, deprimidas, ¿no? Hundidas, ¿no? Porque tienen un problema muy grave, ¿no? Que tiene que ver con su situación personal y familiar, de que no van a perder su vivienda, ¿no? O las van a expulsar de su vivienda. Y lo interesante no es que se les den, no es que la organización o la manera de relacionarse con ellos sea para ver cómo se les encuentra un problema, cómo tú me trasladas tu problema y yo te lo resuelvo, sino no estás solo, te vamos a acompañar, pero el problema es tuyo, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y entonces acompañas a esa persona en que tome conciencia de su problema con cosas tan básicas, ¿no? que nos relatan o nos explican gente que ha vivido este proceso, de que ha sido leer su hipoteca, ¿no? O hacer una acción en su propia sede bancaria para que ese director de oficina, ¿no? que le facilitó tanto, ¿no? esos recursos económicos y tal, pues que le firme un papel conforme él está solicitando la dación en pago. Ese sería un nivel, ¿no? El nivel grupal, por ejemplo, en este tipo de organizaciones se ve de manera muy clara, es decir, que para la organización ser fuerte, las propias asambleas funcionan de las lógicas de asesoramiento colectivo. No hay nadie que sepa más que nadie, sino todo el mundo sabe y todo el mundo puede aportar. Entonces se trabaja en la idea y en la lógica de que colectivamente se organiza esa asamblea o ese espacio. Todo el mundo aprende a moderar la palabra, todo el mundo aprende a tomar un acta, todo el mundo puede aprender a acoger a la persona que llega nueva, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces la idea es de que la organización será fuerte si entre todos somos capaces, ¿no? de dar vida a esa organización y hacer fuerte a sus individuos, ¿no? Y ese tercer nivel más político, en el caso español, se vive de manera muy clara, cuando entre todos los núcleos y todos los nodos, ¿no? de afectados por la hipoteca se plantean hacer una iniciativa, ¿no? de presentar una iniciativa legislativa popular, intentar cambiar las reglas del juego, intentar cambiar la ley hipotecaria, ¿no? Un paso que dan y consiguen, ¿no? recoger 1,5 millones de firmas en todo el Estado español para cambiar esa norma que después el propio Parlamento, ¿no? o la mesa del Parlamento no permitió que se discutiera.